Imagina que cada día al despertar tienes dos opciones: abrir la puerta al amor o quedarte atrapado en el miedo. ¿Y si te dijera que la mayoría de nosotros elige el miedo sin darse cuenta? El amor contra el miedo, el duelo interno que decide tu destino. Hoy vamos a descubrir cómo el miedo nos controla, cómo nos aleja del amor propio y de nuestra felicidad. Y lo más importante, cómo romper ese patrón. Voy a compartirte ejemplos de la vida real, frases poderosas que transforman mentalidades y estrategias prácticas para que tú puedas empezar a vivir desde el amor y sobre todo dejar atrás de una vez y por todas el miedo. Así que si sientes que el miedo ha estado manejando tu vida, quédate conmigo porque este episodio puede ser el gran primer paso para un cambio radical. ¿Listos? Mi nombre es Carlos Arango y te doy la bienvenida al episodio 157 de Experiencias, el amor contra el miedo. El duelo interno que decide tu destino. Iniciamos. Bienvenidos a un mundo lleno de experiencias, donde el objetivo es crecer juntos. Anécdotas, reflexiones e historias para aportarte algo en este gran caminar. ¡Iniciamos! El amor contra el miedo, el duelo interno que decide tu destino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Experiencias, donde compartimos ideas afines siempre en salud y felicidad, basándonos en el amor propio y en el buen entendimiento del amor propio, al menos en mi experiencia. Y tus comentarios, tus aportes son bienvenidos y de muchísima utilidad para el crecimiento de todos. Así que si estás de acuerdo, si tienes algo que compartirnos, por favor ponlo en los comentarios. Incluso si no estás de acuerdo y te gustaría tener una conversación de cierto debate sobre estos temas, con gusto también estamos abiertos a recibir esos comentarios que a lo mejor vayan un poco en diferencia de lo que decimos aquí, porque no se trata de tener la verdad, sino de compartir la experiencia y crecer juntos. Y si tu aporte es útil para que este mensaje de vivir en el amor y en la tranquilidad y la paz nos aporta, pues bienvenido es para todos nosotros. Hoy vamos a tener un tema crucial, me atrevo a decir. A mí me gusta mucho decir que el objetivo más importante de la vida, a final de cuentas, es el ser felices, el vivir en el amor. Pero es realmente muy difícil decir que alguien es feliz y vive en el amor de manera continua. Siempre hay cosas que nos terminan alejando de las cosas, ¿no? Ya sea por una circunstancia emocional, una relación, cuestiones financieras, de tu trabajo, salud física o algo existe en la vida que nos aleja de vivir en la tranquilidad y la paz y nos mantiene viviendo en el conflicto. Aquí lo vamos a llamar vivir en el amor o vivir en el miedo. Y a final de cuentas ese es un duelo interno que tenemos todo el tiempo y todos los días. Y lo primero que tenemos que comprender es, pues vamos a decir así, definir. El amor es aquella parte perfecta que se conecta con nosotros y nos mantiene en situaciones favorables. Llámese tranquilidad, paz, neutralidad, confianza, virtud, plenitud, todo ese tipo de situaciones. Ese es el amor. Incluso, a final de cuentas, al menos yo así también lo defino, Dios es amor, amor es Dios. Y ese concepto como tal es lo que nos mantiene siempre estando bien. Y el opuesto, pues, es el miedo. Y el miedo lo tenemos que comprender, bueno, al menos a mí me gusta comprenderlo así, o explicarlo así, tiene dos vertientes. Una es el principio natural que tenemos nosotros, es un proceso de mecanismo de defensa natural. Por ejemplo, yo me abrigo porque tengo frío. ¿Por qué? Porque tengo miedo que sufra, porque tengo miedo que me duela, porque tengo miedo de tener frío. Yo como porque tengo hambre. ¿Por qué? Porque si tengo mucha hambre y no me satisfago esa hambre de forma rápida y simple, voy a tener este proceso de tener mal humor. Y entonces todo lo que el miedo como mecanismo de defensa nos da, en realidad es para protegernos. Esa protección natural que todos tenemos. Si viene algo, yo me protejo y cierro los ojos y me cubro. Y a final de cuentas es parte de un proceso natural de existencia. Ese miedo es esa, vamos a decirlo así, forma natural de querer estar bien. Sin embargo,
Cuando ese miedo se transforma en algo mucho más poderoso y ya no solo es un proceso de mecanismo de defensa y protección, sino que también es un mecanismo de limitación, es en donde a final de cuentas perdemos el control de nuestra existencia y de nuestras decisiones. Te lo pongo con un ejemplo muy sencillo. Imagínate que estás en un proceso de alguna relación. Entonces, esa relación es bonita, es agradable, hay comunicación, hay amor, hay paz y todo fluye de una manera sencillita y todo es perfecto. Sin embargo, tú tienes como un mecanismo de defensa natural por miedo el tener buenas conductas para tu pareja, ¿no? Y le hablas bonito, le das detalles, le sonríes, tienes cosas favorables con él o con ella. Sin embargo, en circunstancias de la vida de repente pasa algo. A lo mejor alguna especie de malentendido, alguna traición, un proceso de desconfianza, infidelidad, cualquier cosa que pudiera pasar que tú por alguna circunstancia lo ves como un golpe muy duro. Entonces ahora el miedo se transforma, ahora nos limita. ¿Por qué? Porque ahora esa expresión de amor, o más bien esa expresión del miedo de mecanismo de defensa, de hacer las cosas bien solamente para estar bien, ahora es un proceso de limitación. Ahora es, sí te voy a dar esto, pero tienes que cumplir estas condiciones. Y entonces todas esas limitaciones que nos da el miedo nos hace que ahora nuestro estado de ánimo esté controlado más por el miedo, por ejemplo, a perder la relación, a que me vuelvan a traicionar, a que pase algo difícil, incómodo y demás. Y entonces ahora yo regulo mis emociones de acuerdo al miedo que me limita y ya no soy libre. Ahora tengo miedo a sufrir, ahora tengo miedo a perder a mi pareja, ahora tengo miedo a lo que tú gustes y mandes. Ese miedo, a final de cuentas, desgraciadamente es el que más existe, es el que más prevalece. Es el miedo de estar escamados, el miedo de que me vuelva a pasar otra vez algo que no me gustó. Y ese es el miedo que tenemos que ir controlando, dejándolo fuera. Pero aquí es donde viene una clave. El miedo no se va a apartar si no lo hacemos desde el amor. Incluso desde el amor propio. Porque a veces es muy difícil decir que tú amas a una persona que te hizo un daño. Entonces tú dices, ¿cómo puedo amar a esta persona si me dañó? Si me dijo alguna tontería, me ofendió, me traicionó y demás. Es complejo. Justamente por eso tenemos que voltear a vernos a nosotros mismos. El amor del que estoy hablando no es el amor a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, a una persona o a alguna situación o alguna cosa. No, ese amor queda de fuera. El amor es el amor hacia nosotros mismos. El amor que yo elijo para mí, para transitar esa situación que estoy viviendo y manejarla con más sabiduría. El amor, a final de cuentas, es un estado de confianza, de que todo saldrá bien, de que tiene las herramientas naturales para resolver las cosas. Ese es el verdadero amor. El amor que te mantiene en plenitud. El que te reconoce que no necesitas de nada ni de nadie para estar bien. El amor que te reconoce como ese ser que se puede expandir, que se puede compartir. Y que ese amor es el que va a transformar toda la existencia. Entonces, si tú vives, bueno, me atrevo a decir, la mayoría de nosotros vivimos más en el miedo. O todos vivimos mucho más en el miedo. Por eso nos cuidamos, por eso trabajamos, por eso estamos atentos a todo. Entonces es importante que tú empieces a crear cierta conciencia. Por ejemplo, para trabajar con las cuestiones primero del miedo. Si nosotros vivimos en el miedo, lo primero que tienes que empezar es identificarlo, ¿ok? Pregúntate, a ver, estoy teniendo esta conducta, estoy teniendo esta emoción de enojo, de ansiedad, de complicación y demás. Ok, ¿por qué tengo este miedo? ¿Qué es? ¿Es un miedo real? ¿Es un miedo más de la imaginación? ¿Es una historia que yo me estoy contando? ¿Es una situación que puedo resolver? ¿Es una situación? A final de cuentas, empieza a identificar y ser consciente de cuál es tu miedo. Y de ahí, a final de cuentas, vamos a transformar o a transitarlo por un proceso simple de transformación a través de lo que se conoce, y ya lo hemos visto en algunos otros capítulos, la reformulación de las ideas. ¿Ok? Entonces, déjalo de ver como una barrera. Y esto es algo muy sencillo. Se hace difícil a veces porque no estamos acostumbrados, pero es un ejercicio muy sencillo. ¿Qué implica? Empieza a transformar las ideas que te dices. No te digas mentiras tampoco. Por ejemplo, si tienes miedo para, pues no sé,
hablar con tu pareja de una situación difícil o hablar acerca de una situación compleja con tu jefe o con tus hijos o con tus padres o con quien tú gustes, ¿ok? Si tú dices, es que tengo miedo porque no sé hablar, tengo miedo porque no sé decir, tengo miedo porque no sé comunicarme, ok, empieza a transformar y decir, ok, ahorita no estoy en un proceso de confianza, pero quiero aprender. Quiero reformular estas ideas internas. Quiero confiar en mí. Quiero confiar en el amor. Empieza a transformar esas palabras de limitación a transformarlas a un proceso de experiencia y aprendizaje. Si a lo mejor tú dices, es que tengo mucho miedo de hablar con tal persona, ok, entonces reformúlate y di, necesito hablar con esta persona para decirle que me cuesta hablar con él o con ella. Pero empezarlo a actuar de una manera libre desde el amor, que esa es su parte importante. Empezar a actuar desde el amor implica que elijas cosas mejores para ti primero, que elijas cosas mejores para la situación que estás viviendo, que elijas circunstancias simples que se puedan resolver. En vez de quedarte en limitación, vamos a ampliarnos, vamos a extendernos, porque a final de cuentas ahí es donde está la clave más importante. Al último, sin importar cuál sea el problema, y si tú te cuesta un poco definir un poco el proceso de miedo, coméntalo y dime, yo tengo esta situación y puedo aportarte a lo mejor algunas ideas que te sea útil, porque es muy importante primero que definamos qué miedo tenemos y lo reformulemos. Y una vez que lo reformulemos, empecemos a actuar desde el amor. Ahora, ¿qué significa actuar desde el amor? Y ahorita vamos a ver un listado de diferentes situaciones de lo que es la diferencia entre vivir en el amor y vivir en el miedo. La primera, vivir en el amor significa que actúas desde la confianza en tu vida. ¿Qué significa confianza en tu vida? ¿Que te va a ir bien siempre? No. A lo mejor te puede ir mal en algo. Es parte del proceso natural. Que tengas errores. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo. Pero desde la confianza significa que esa situación, vamos a llamarlo equivocada o de cierto fracaso, en realidad está ahí para que aprendas algo. Para que aprendas a fortalecerte, para que aprendas al final de cuentas a reestructurarlo. Y eso solo se puede dar si vives en la confianza. Por el lado del miedo, ¿qué significa? Vivir en la incertidumbre y en la desconfianza. Y tú creer que eso que te sucedió es un fracaso, no sabe para qué va a ser, no sé para qué va a estar y terminas sufriendo. Vivir en el amor es la confianza, vivir en el miedo es la incertidumbre y la desconfianza. Otro aspecto para vivir en el amor, te aceptas y te amas tal como eres. Esto es muy importante. Ojo, nadie eligió ser como es. Tú no elegiste ni tu cuerpo, ni tu temperamento, ni tus características específicas que tienen, ni siquiera tus gustos. Tú no lo elegiste. Eliges hacerlo o no hacerlo, eso sí. Y a lo mejor haces cosas que no te gustan y estás ahí todo refunfuñando. O a lo mejor haces cosas que sí te agradan y estás muy contento o contenta. A final de cuentas, es indispensable que te aceptes y te respetes y te ames tal como eres. ¿Por qué? Porque ya eres así. Repito, nadie elige ser como es. Desde el miedo, ¿qué significa? Nos criticamos. No soy suficiente. Debí haber sido más alto. Debí haber sido más inteligente. Debí haber sido... Eso queda por fuera. El miedo es de crítica. El amor es de aceptación perfecta. Tal como eres. Si no te gusta algo de ti y lo puedes cambiar, bueno, pues trabájalo y cámbialo. Pero no lo puedes cambiar. Ahí está. Punto. Otro aspecto importante en el proceso acerca del amor y el miedo es a través de la comunicación. Desde el amor siempre nos comunicamos con honestidad y apertura. El amor implica abrir. El amor implica extender. El miedo implica evitar expresiones. ¿Por qué? Porque si me rechazan, y si me equivoco, y si no puedo, con amor extendemos, con miedo retraemos. El amor comparte, el miedo reprime. Al último tenemos que comprenderlo así. Si se fijan, son características que podemos empezar a ver en nuestro día a día. Y lógico, aquí yo te invito pues, a que vayas palomeando en cuál estás viviendo en el miedo y en cuál estás viviendo en el amor. Porque buscamos que poco a poco vayamos transformando esto hacia el amor en todo el sentido de la palabra. Entonces, en el amor compartimos y extendemos, en el miedo frenamos. Otra cosa muy importante, la toma de decisiones.
Desde el miedo, la toma de decisiones siempre son desde la paz y la intuición. Desde la paz y la intuición. Y desde el miedo siempre son de acuerdo al juicio del fracaso y al juicio de no perder. En el amor, la toma de decisiones se da una vez que estás en paz, siguiendo el proceso intuitivo. Por eso la meditación y la oración son importantísimas, o el mindfulness, o las meditaciones guiadas, o como tú gustes y mandes, pero es el que te conectes con tu tranquilidad y tu paz. En el amor ahí está. Y se decide desde el proceso intuitivo. Ponte a pensar un poco. Las decisiones más importantes que tienes, incluso las decisiones que tienden a ser normalmente acertadas, no se piensan tanto. Se expresan de una manera libre. Y al final de cuentas ahí está. Tu decisión está más en el concepto intuitivo desde el amor o en el concepto más pensante del miedo. Y por ahí tenemos que ir trabajando mucho ese proceso. Otras circunstancias en los resultados. Cuando hablamos acerca de los resultados, desde el amor, el fracaso o el perder es un proceso de aprendizaje. El fracaso o el aprender, todo es un proceso, desde el fracaso, a final de cuentas, no existe un proceso de que estemos mal, no existe un fracaso real, simplemente es un proceso de aprendizaje. Y desde el miedo siempre va a ser un fracaso y un proceso de crítica. Al último, todo a final de cuentas se conecta con el proceso de estar bien. Así que si te equivocas por algo, simplemente significa que tienes que aprender más, que tienes que practicar más, que tienes que hacer más. Desde el miedo es, te lo dije. Y tenemos a final de cuentas ese juicio ya determinado de que estuvimos mal y estamos chuecos. Y eso lo tenemos que ir regulando. ¿Sí? Al último, estos procesos de conexión desde el miedo y desde el amor, todos los días lo tenemos que ir decidiendo en todas las cosas que hacemos. Otro aspecto, por ejemplo, la forma en que nos relacionamos con las personas. Desde el amor construimos relaciones desde la autenticidad, siendo lo que soy, expresando una manera simple de lo que soy. Y desde el miedo, a final de cuentas, nos adaptamos, incluso cambiamos lo que soy con tal de pertenecer a un lugar. Y a lo mejor hago cosas que no quiero, o digo cosas que no quiero. O me mantengo en pesimismo y chismorreo y demás con tal de pertenecer a un grupo. Desde el miedo construimos desde la autenticidad y desde el amor, construimos con la autenticidad y desde el miedo nos adaptamos a las cosas con tal de no estar solos y abandonados. Y eso, lógico, no nos va a favorecer en nada, pero en nada. Otro aspecto importante, el proceso del amor, ¿ok? Cuando nosotros vivimos en el amor, confiamos plenamente en que el universo tiene un propósito perfecto para nosotros, en que Dios tiene un plan perfecto para todos y que todo funciona de maravilla. Y que yo no necesito hacer tanto, solo vivir en la tranquilidad y la paz, solo vivir en el amor, amarme para amar a los demás y compartir. En cambio, desde el miedo, creemos que si no nos esforzamos, no vamos a estar bien. Y tenemos que acaparar, y tenemos que luchar, y tenemos que entrar en conflicto con el otro para poder, a final de cuentas, estar ahí. Y no vamos a buscar o a tener ese efecto simple de las cosas. Desde el amor confiamos plenamente. Desde el miedo, ¿sí?, desconfiamos y pensamos que solo nuestro esfuerzo nos puede trabajar en ese proceso. ¿Ok? Otro aspecto importante que también podemos ver. Desde el amor practicamos siempre el perdón y soltamos toda circunstancia incómoda, todo resentimiento, todo conflicto y demás. Desde el amor perdonamos. Todos perdonamos a nosotros mismos y perdonamos a los demás. En cambio, desde el miedo guardamos resentimientos y vivimos el pasado una y otra vez. Desde el amor practicamos el perdón, desde el miedo guardamos rencor. Así de sencillo. Otro aspecto a la hora de compartir y expresar cosas en el mundo. Desde el amor somos generosos y compartimos sin miedo porque sabemos que todo va a estar cubierto. Si en su momento tienes para compartir, incluso con alguien que aparentemente no conoces, lo compartes con amor. En cambio, desde el miedo, tienes miedo a perder las cosas y nos aferramos. Y somos
poquiteros para las cosas y le estiramos por un lado y por otro con tal de mantenernos en esa línea. Desde el amor somos generosos porque sabemos que el amor mismo nos va a proveer. Desde el amor sabemos que Dios nos cuida y que va a poner las cosas para que las cosas funcionen bien. Y desde el miedo pensamos que si no hacemos las cosas nosotros, no vamos a tener. Así que acaparamos y nos aferramos a lo material, que es otro aspecto muy importante. Desde el amor también vivimos y buscamos la armonía y el equilibrio en todo el sentido de la palabra. De alguna u otra manera, sin importar con quién estés enfrente, si esa persona tiene un proceso de conflicto, buscamos desde el amor ofrecer armonía. No significa que te toque a ti atenderlo, guiarlo, transformarlo y hablarle y decirle que tenga que cambiar. No. Implica a final de cuentas que te mantengas a lo mejor incluso apartado, pero que no generes más conflicto. ¿Por qué? Porque desde el miedo se vive en el caos y en la preocupación y en el conflicto, en ese duelo interno que deberíamos de tener y lo expresamos hacia el exterior. Porque si nosotros internamente tenemos un conflicto entre el amor y el miedo, lo vamos a expresar siempre desde el miedo. Muy importante. Ahora bien, en el aspecto de la gratitud, desde el amor vivimos en gratitud por todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos, incluso lo que aparece que no es tan bueno. Porque a final de cuentas, si tenemos un fracaso o una circunstancia incómoda, tenemos la oportunidad de aprender. Así que hay que dar gracias por el aprendizaje. Gracias a final de cuentas porque las cosas están así. Sin embargo, desde el miedo, ¿sí?, nos enfocamos en lo que nos falta, en lo que tenemos que resolver. Y ojo, y esto es muy importante, para nuestra mente y para nuestro cuerpo es natural ver el miedo, no el amor. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú te golpeas en una parte del cuerpo, esa parte del cuerpo es la única que vas a sentir. Porque el cuerpo solo puede ver lo que está mal. Puede sentir solo lo que está mal. Tenemos que crear conciencia para ver lo que está bonito. Tenemos que crear conciencia y voluntad. Y la voluntad es más del corazón, no tanto de la mente. Entonces, conectarnos con la gratitud es algo importantísimo. Otro aspecto, sobre todo en el proceso que ya vimos al principio. Desde el amor confiamos en nosotros mismos y en nuestras capacidades. Confiamos en nosotros mismos y sabemos que esas capacidades se van a ir incrementando. No tenemos dudas. No nos comparamos. Simplemente vemos todo lo que somos, lo ponemos al servicio del amor, compartiéndolo, viviendo en gratitud como lo hemos estado viendo y expresamos en el mundo desde ese proceso del amor. En cambio, desde el miedo tenemos dudas de nosotros. Tenemos dudas de que creo que no voy a poder hacer las cosas. No soy suficientemente bueno, me va a faltar esto, me va a faltar lo otro. Y entonces vivir en el amor, vivir en el miedo es una elección. ¿Qué significa entonces que si yo vivo en el amor todo es perfecto? Es que nada es perfecto. Si tú tienes que resolver algo, vivir desde el miedo va a hacer que poco a poco te mantengas en ese conflicto. En cambio, vivir en el amor va a hacer que poco a poco lo vayas resolviendo. ¿Cuánto te vas a tardar? No importa cuánto. Vivir en el amor implica conectarte, por ejemplo, con el presente y vivir el presente. Y el presente es que estás aprendiendo, que estás creciendo, que estás evolucionando. Y ahí mantente. Vivir en el miedo es preocuparte por el pasado, preocuparte por el futuro, vivir en depresión del pasado o en ansiedad del futuro y vivir a final de cuentas lejos de ti, lejos de lo que realmente eres. Vivir en el amor implica compasión, comprensión, confianza. Vivir en el miedo implica culpa, reproche, juicio, conflicto. Al último, ni una ni otra te terminas viviendo bien. Vivir en el amor significa vivir en la paz, vivir en la serenidad. Elegir alinearte a tu propósito de vida y seguirlo. Vivir en el amor implica vivir desde la misión que tienes encomendada. Porque la misión es que seas feliz. ¿Qué te hace feliz? Hazlo y compártelo con el mundo. ¿Qué te hace feliz y te mantiene en esa tranquilidad y en esa paz? Eso es lo que tienes que hacer. Transfórmalo eso en tu trabajo. Trabajo y amor es lo mismo. Es hacer lo que te toca. Eso va a hacer que el estrés, la ansiedad, la angustia, que al final de cuentas son esas palabras que acompañan el miedo, queden poco a poco fuera de nuestra existencia. Y esto es muy importante. Todo es una elección.
Así que cada día que te despiertes tú puedes elegir entre vivir el amor o vivir el miedo. Vivir en la confianza, en el aprendizaje y en la gratitud, o vivir en la ansiedad, en el estrés y en el conflicto. Al último, hoy te toca elegir, y mañana también, y todos los días te toca elegir. Y preguntarte, ¿desde dónde estoy actuando hoy? ¿Desde el amor o desde el miedo? Y que de ahí, a final de cuentas, ese duelo interno que decide tu destino, lo elijas tú. Pero elígelo, porque siempre puedes cambiar. Si alguna vez elegiste el miedo, hoy puedes elegir el amor. Si alguna vez elegiste el amor y te mantienes ahí, en teoría ya no deberías de elegir el miedo, aunque a veces sucede. Así que es una elección por voluntad que tenemos que hacer todos los días. Episodio 157. El amor y el miedo. El duelo interno que decide tu destino. Muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Si te agrada la información, compártela. Síguenos en redes sociales como Carlos Aranma y comenta qué piensas y qué aprendes de este episodio. Activa las notificaciones para que te llegue un recordatorio cuando tengamos un capítulo nuevo. Y muchas gracias por vivir este mundo lleno de experiencias.